tierra que Jehová tu Dios te dará, tierra que fluye leche y miel. Sepa una cosa, cuando Dios te ofrece algo, Él te está diciendo las recompensas que vas a tener. Pero también, hermanos, también Dios no nos manda a ciegas al desierto. Dios nos muestra, hermanos, que en el desierto, gloria sea al Señor, vamos a tener grandes tribulaciones, grandes pruebas. Si analizamos un desierto literal, hermano, vamos a ver que el desierto no es cosa fácil. Lo que más escasea en el desierto, ¿sabe qué es? El agua. Eso es lo que más escasea en el desierto. En el desierto hay hambre porque no hay comida. A duras penas, quizás, hermano, usted va a ver una palmera que a veces solo es sombra, no tiene fruto. Entonces, Dios dice la palabra, hermanos, que saca a Moisés y lo manda ¿a dónde, hermanos? Al desierto. Al desierto. Tuvo que ir al desierto. Moisés fue al desierto. Abraham fue al desierto. Josué peleó en el desierto. Hermano, y si seguimos analizando, hay tantos hombres. Juan el Bautista, ¿de dónde salió bien formado? Del desierto. Jesucristo fue al desierto. Y usted y yo, ¿por qué no vamos a pasar el desierto? Pero hay gente que no quiere caminar por el desierto. Y yo quiero decirle en esta tarde, ¿qué es desierto? Le dije al principio, hermano, desierto, si hablamos de un desierto literal, es un lugar amplio. Es un lugar, hermano, yo le diría en buen salvadoreño, de manzanas y manzanas y manzanas de tierra. Y ni de tierra, de arena. ¿Y usted se ha fijado cuán difícil es caminar sobre la arena? ¿Verdad que no es nada fácil, hermanos? Pero ahí Dios llamó a los hombres de Dios. Ahí Dios llamó a sus escogidos. Ahí Dios tuvo que llamar a Moisés, el gran líder Moisés. Ahí Dios tuvo que llamar a Abraham, el padre de la fe. Ahí Dios tuvo que llamar a Josué, el guerrero, hermanos. Es decir, que para ser un hombre y una mujer de Dios hay que afirmarse en el desierto. Porque usted, hermano, si empieza a llorar en el desierto, se va a morir. ¿Qué nos encontramos en el desierto? La historia nos muestra con lo primero que Moisés encontró, hermanos, al sacar al pueblo de Israel. Voy a ir avanzando. Al sacar al pueblo de Israel, dice la Biblia, hermanos, que empieza Dios a tratar con aquel hombre, con Faraón, y le dijo: mira, Moisés, yo voy a tratar con él. Y pasaba, hermanos, que entre más Moisés lo intentaba, más difícil se ponía el asunto, más duro se ponía Faraón, y menos decía: yo no voy a dejar ir a este pueblo. Y el Señor, y Moisés le dice: el Señor dice que dejes ir a mi pueblo para que me hagan ¿qué cosa, hermanos, en el desierto? Fiesta. Fiesta es lo primero que Dios pide. Sabe, hermano, que en el camino de Dios no podemos andar con caras de amargura. En la iglesia de Cristo no se puede andar lloriqueando, hermanos. Y si llora, llora en la presencia de Dios. Pero no anden llorando que es que el hermano me cae mal, es que la hermana. Estos son los llantos del cristiano hoy en día. No quieren caminar el evangelio de Cristo porque el hermano le cae mal, porque la hermana le cae mal. Eso no es desierto, hermano. Eso es rebeldía. Y Dios nos llama a caminar por el desierto. Claro, escuché la voz que me dijo: dile a mi pueblo que camine por el desierto. ¿Por cuál desierto, hermanos? Es verdad que Moisés caminó por el desierto. Y yo voy metiéndome ligero al tema, hermanos, porque yo sé que el tiempo es corto. Aquellos hombres se enfrentaron a un desierto. Y para que podamos entender nuestro desierto, quiero describirle aquel desierto, porque aquello es para que nosotros aprendamos. Moisés se enfrentó, hermanos, a serpientes, a escorpiones. Se enfrentó a aquel desierto árido, al calor del sol, donde no había donde esconderse. Hermanos, se tuvo que enfrentar al hambre, se tuvo que enfrentar a la sed. Gloria sea al Señor. Allí no había agua para beber. Y todavía, hermanos, dice la Biblia que ve una montaña que ardía. Y dijo: yo iré a ver qué es esto. Gloria sea al Señor. ¿Y sabe qué era aquello que ardía? Era la gloria de Dios que ardía en el monte Sinaí, hermano. Gloria sea al Señor. Era Dios que quería darse
al Señor. Y dice la Biblia que subió Moisés al monte de Dios, al monte Oreb. Y dice, hermano, que ahí Dios le dio mandamientos, ahí Dios le dio ordenanzas y le dijo, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés empieza, hermano, es lo primero que el hombre hace cuando Dios le da una orden, empiezan los pretextos. Oh, pero Señor, ¿cómo me mandas si ese hombre es poderoso? Oh, pero Señor, ¿cómo se te ocurre mandarme a mí, al más inútil? Señor, si yo ni hablar puedo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no escogiste a otro? Y dice, hermano, que el Señor le dijo, tú ve que allá tengo a alguien preparado para que te ayude. Es decir, que Dios nunca nos deja solos en el desierto, hermano. Nunca Dios nos va a dejar solos. Y dice la Biblia, hermanos, le voy narrando la historia porque yo sé que usted la conoce a revés y derecho. Dice la Escritura que Moisés fue. Y así fue, hermano, como Dios le dijo. Le costó, pero logró sacar al pueblo de Israel. Una vez trae al pueblo, él como líder, hermanos, se empieza, hermanos, a probar, empieza Dios a probar la fe. Dice la Escritura que acabamos de leer que Dios tuvo objetivos con el pueblo de Israel. ¿Para qué Dios lo llevó al desierto, hermanos? Número 1, dice la Biblia que Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Señor, para que me celebren fiestas en medio del desierto. Pero aquí la Biblia, hermanos, en el verso 8, dice, en el capítulo 8, dice que, oiga bien, ¿para qué Dios llamó al pueblo? Gloria a Jesús. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Es decir, que la vida en Cristo, hermanos, está en la obediencia del hombre. Si usted quiere tener una vida victoriosa en Jesucristo, tenemos que ser obedientes. Amén. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué el desierto y no la tierra prometida? ¿Se ha preguntado, hermanos, cuando Dios le dice a Moisés, o cuando Dios le habla a Abraham desde el principio, le dice, yo te mostraré una tierra que fluye leche y miel? La misma promesa le da a Moisés. Le dice, tienen que seguir a la tierra que yo he prometido a vuestros padres. Esa tierra que fluye leche y miel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ese trayectorio, hermano, no tenía que ser tan grande. Usted y yo lo sabemos. Eso era cuestión de días. Eso era cuestión, hermano, de caminar un poco nada más. Pero dice, hermano, que el pueblo de Israel caminó 40 años. La pregunta aquí es, ¿por qué no la tierra prometida tan fácil como es Dios de maravilloso para hacer las cosas? Aquí está la respuesta. Porque Dios no quiere que tengamos nada fácil en la vida, a no ser que nos cueste a nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo fácil, así como llega fácil, así se va fácil. Por eso usted va a ver cristianos hoy en día. Y mire, hermano, desde ya le digo, yo ni le conozco su vida, así es de que no me vaya a decir que yo le estaba tirando a usted. Hay gente, hermano, hoy en día, que así como llega a las iglesias, así se va. Así como llegan de fácil, así se van. ¿Sabe cuándo la gente se va? Cuando se empieza a predicar palabra de Dios. Cuando se empieza a predicar la verdadera palabra de Dios. No, a mí no me gusta eso. Ayer habla muy fuerte. Más fuerte hablaba Cristo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que Dios sacó al pueblo de Israel. ¿Para qué dice la Biblia? Para probarlo. Para probarlo, hermanos. Muchas veces quizás usted diga, ya me voy a ir metiendo al desierto que nosotros caminamos. Dios sacó a aquel pueblo y lo primero que tiene el pueblo cuando camina, hermanos, ¿qué es lo primero que usted le da? Sed, ¿verdad? Dice, tengo sed. Y dice, hermano, que Moisés empieza a caminar con aquel pueblo. Rebelde, por cierto. Y son términos, yo le dije al principio. A veces cuesta tocar estos términos en la iglesia, porque a la iglesia no le gusta que le digan que es rebelde. Y yo oraba hoy al Señor y le digo, Señor, quita esas palabras de mi boca, Señor, porque la gente se enoja que le digan rebelde. Y el Señor trajo a mi mente, y mire, hermano, vive Jehová, que es verdad. El Señor me dijo, pero los injustos tampoco entrarán al reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Si a la gente no le gusta que le digan rebelde, déjeme decirle que la injusticia nos aleja del reino de Dios también.
Yo no sé si usted no se goza por eso. Alabado Cristo, aleluya. No, dice que la hermana me dijo rebelde. No, hermano, yo no le digo rebelde. La Biblia dice que los injustos no heredarán la tierra del Señor. No heredarán el reino de los cielos. Y dice que Moisés sacó a aquel pueblo y empieza aquel pueblo a renegar. Era cautivo por 40 años, hermano, bajo el látigo de los capataces, bajo el látigo de Faraón, bajo el hermano, aquel trabajo sin sueldo que tenía aquella gente, simplemente por comer un plato de comida. Por eso trabajaban, quisieran o no quisieran, tenían que trabajar, gloria sea al Señor. Y dice la Biblia que empieza aquel pueblo a renegarle a Moisés. ¿Qué se encuentra en el desierto? Hermano, el descontento.